En lo profundo de la selva, donde la vida salvaje se mezcla con lo inesperado, ocurrió algo que sorprendió incluso a los más antiguos habitantes del bosque. Una historia real que demuestra que la compasión no es exclusiva del ser humano, y que, a veces, quienes menos esperas pueden convertirse en héroes. Era una mañana tranquila. El sol apenas comenzaba a colarse entre las copas de los árboles, tiñendo el follaje con destellos dorados que danzaban suavemente con la brisa. Los sonidos de la selva despertaban poco a poco, los trinos de los pájaros, el crujido de ramas en la distancia, y el murmullo del viento entre las hojas tejían la sinfonía natural del amanecer. En medio de ese paisaje sereno, una cría de ciervo daba sus primeros pasos fuera del claro donde había nacido. Pequeña, frágil y aún tambaleante, caminaba junto a su madre con curiosidad, explorando el mundo más allá de su refugio habitual. Todo era nuevo para ella, los aromas de las flores, el sonido de los insectos, y la inmensidad verde que se extendía en todas direcciones. Iban en busca de agua, siguiendo un estrecho sendero que serpenteaba entre arbustos y raíces. La madre avanzaba con cautela, pero la cría, como todo ser joven, se dejaba llevar por el asombro y la emoción del descubrimiento. Y fue en uno de esos momentos, entre saltos torpes y miradas inquietas, que se alejó. Unos pasos más allá, atraída por una mariposa que revoloteaba cerca del tronco hueco de un árbol, se desvió del camino, sin saber que justo allí, donde sus diminutas patas pisaban, se escondía un peligro inesperado. Muy cerca, en lo alto de un árbol antiguo, una rama hueca servía de hogar a un enjambre de abejas silvestres. Era un nido denso, construido con precisión entre grietas de la corteza. Las abejas, aunque pacíficas por naturaleza, eran extremadamente sensibles a las vibraciones del entorno. La cría de ciervo, curiosa e inexperta, se aproximó sin saberlo. En su torpeza infantil, pisó una raíz podrida que crujió con fuerza y provocó una leve sacudida en el tronco. Fue apenas un temblor, pero suficiente para alterar a las abejas. Primero, fue solo un leve zumbido. Luego, en cuestión de segundos, el sonido se volvió más agudo, más intenso. Un rugido vibrante llenó el aire, como si el bosque entero contuviera la respiración. Las abejas comenzaron a salir del nido en oleadas, formando un enjambre negro y furioso que descendió como una nube viva. La cría intentó retroceder, pero sus patas delgadas apenas respondían. A cada paso, tropezaba con raíces o piedras, y su cuerpo débil no podía seguir el ritmo de su instinto. Las abejas no tardaron en alcanzarla. Rodearon su pequeño cuerpo, clavando sus aguijones una y otra vez sin piedad. El dolor era insoportable. La cría chillaba con desesperación, sus gemidos agudos rompiendo la tranquilidad de la mañana. Sus orejas temblaban, su mirada era de puro terror, y su pequeño corazón latía con fuerza descontrolada. Cada segundo parecía eterno. A lo lejos, otros animales detuvieron sus movimientos al oír aquel sonido de angustia. Porque incluso en la selva, los gritos del dolor inocente nunca pasan desapercibidos. En lo alto de un árbol cercano, una familia de monos aulladores observaba en silencio la escena. Al principio, parecían confundidos por el alboroto. Pero cuando los chillidos de la cría se hicieron más intensos, algo cambió en ellos. Uno de los monos adultos, más grande, de pelaje oscuro y mirada intensa, no dudó un segundo. Bajó de golpe por el tronco, con movimientos precisos y llenos de urgencia. En sus manos llevaba ramas gruesas que comenzó a agitar con fuerza mientras emitía potentes chillidos para llamar la atención del enjambre. Sus acciones no pasaron desapercibidas. Otros miembros de la manada lo siguieron rápidamente. Algunos comenzaron a golpear los arbustos, otros lanzaron puñados de hojas al aire y treparon por las ramas vecinas para sacudirlas con violencia. El ruido creció, y la escena se volvió un caos controlado. Era como si supieran exactamente lo que estaban haciendo. Coordinados, decididos, sin miedo.
El enjambre, confundido por tanto movimiento y sonido, comenzó a dispersarse poco a poco. Las abejas perdieron el objetivo y, tras unos segundos de tensión, se alejaron volando entre los árboles, desapareciendo entre los rayos de sol filtrados por el follaje. La cría de ciervo, cubierta de pequeñas picaduras, temblaba incontrolablemente. Su respiración era rápida, sus patas flaqueaban. Con un suspiro ahogado, cayó al suelo, completamente exhausta. Y justo en ese momento, uno de los monos más viejos se acercó lentamente. Se sentó cerca de ella, sin tocarla, pero sin apartarse. Como si supiera que su presencia, en ese instante, era una forma de consuelo. Uno de los monos mayores, en un gesto casi humano, se quedó junto a la cría temblorosa mientras el resto del grupo se alejaba. No la tocaba, no emitía sonido alguno, solo la observaba con atención, como si entendiera que estaba herida y asustada. Sus ojos, oscuros y profundos, no mostraban miedo, sino una especie de responsabilidad silenciosa. Se mantenía erguido, vigilante, lanzando ocasionales miradas hacia los árboles, asegurándose de que el enjambre no regresara. Fue una imagen que parecía sacada de una fábula, pero ocurría en plena selva, en la vida real. Y fue entonces cuando sucedió algo aún más increíble. A unos cientos de metros, un grupo de biólogos que llevaba semanas monitoreando la zona para estudiar el comportamiento de los primates, escuchó los chillidos y el alboroto anormal. Corrieron, atravesando la maleza con sus equipos a cuestas, guiados por los ecos de la conmoción. Al llegar, se encontraron con una escena que jamás olvidarían: la cría, débil y cubierta de picaduras, y junto a ella, el mono adulto, inmóvil, como un centinela protector. Por un momento, los biólogos no supieron cómo reaccionar. El mono los miró directamente, sin agresividad, sin miedo. Y como si entendiera que la ayuda había llegado, se levantó lentamente, dio un par de pasos hacia atrás y se perdió entre las ramas, dejándola a su cuidado. Los expertos actuaron de inmediato. Sacaron sus botiquines de emergencia, limpiaron con cuidado las heridas de la cría y aplicaron ungüentos naturales a base de plantas medicinales del propio bosque. Su respiración era irregular, pero se mantenía con vida. Con mucho cuidado, la envolvieron en una manta ligera y la trasladaron al centro de recuperación temporal que tenían dentro de la reserva, un espacio diseñado para atender a animales en situaciones críticas. Allí, durante los días siguientes, la cría fue atendida con esmero. Se le brindó alimento, reposo y el tratamiento adecuado. Contra todo pronóstico, su recuperación fue rápida. El corazón del bosque, al parecer, aún latía con fuerza en ella. Pasaron los días. La pequeña cierva fue atendida con cuidado y dedicación por los biólogos. A pesar de las heridas, su espíritu seguía intacto. Comenzó a comer por sí sola, a caminar con más fuerza y, poco a poco, volvió a moverse con la energía de una cría curiosa y juguetona. Durante su recuperación, los cuidadores la mantuvieron en una zona protegida de la reserva, asegurándose de que no perdiera el contacto con su entorno natural. Y cuando llegó el momento de regresar al bosque, algo conmovedor sucedió. Su madre, que había sido vista merodeando cerca durante varios días, apareció entre los árboles. Había esperado pacientemente, guiada por el instinto, por el olor, por el lazo inquebrantable entre madre e hija. El reencuentro fue breve, silencioso, pero lleno de significado. Se olieron, se rozaron con suavidad, y luego simplemente caminaron juntas, como si el tiempo perdido se hubiera desvanecido. Días después, ambas fueron vistas de nuevo por los guardabosques, avanzando entre los árboles al amanecer. La cría estaba más fuerte, más alerta, pero seguía siendo la misma, esa pequeña que una vez fue salvada en el momento justo. Y lo más curioso, fue notar que los monos de esa misma zona comenzaron a observarla cada vez que pasaba cerca. Algunos bajaban de los árboles y la miraban fijamente, sin hacer ruido.
Otros lanzaban leves chillidos, como si quisieran saludarla. Los expertos no pueden explicarlo del todo, pero hay algo innegable en sus gestos. Como si recordaran lo que hicieron. Como si, en lo más profundo de su memoria salvaje, supieran que, ese día, cambiaron una vida para siempre. A veces, la naturaleza nos da lecciones inesperadas. Hoy fueron los monos quienes nos recordaron que la empatía no conoce especie. Y que, en los momentos más oscuros, la ayuda puede venir de donde menos lo esperamos. Si esta historia tocó tu corazón, comparte el video para que más personas conozcan que la empatía existe también en el mundo animal. Suscríbete para seguir descubriendo momentos increíbles como este.